¿Sabías que durante la época dorada del cine de oro mexicano hubo divas que simplemente no sabían decir que no, y no precisamente en sus papeles? Favores incómodos, concesiones secretas y decisiones que marcaron su carrera para siempre. Hoy te cuento quiénes fueron y cómo esas actitudes cambiaron su destino en el mundo del espectáculo. Quédate hasta el final, porque uno de los casos te pondrá la piel de gallina. María Luisa Sea. María Luisa Sea no era solamente la india hermosa, era la que sabía entrar a un set sin hacer alboroto, pero salir con el contrato sellado y la habitación del productor grabada en la memoria. Poseía una mirada suave, una voz delicada y un instinto implacable. No alzaba la voz, no demandaba, no lloraba, solo se acercaba, susurraba algo al oído adecuado y, a la semana siguiente, ya tenía otro personaje. La apodaban la embajadora del deseo, sabía cómo insinuar sin comprometerse, cómo ofrecer sin cederlo todo, y cuando sí cedía, lo hacía con astucia. Si alguien se quejaba, ella sonreía y decía, yo no les exijo nada, pero tampoco digo que no. En los pasillos del estudio su nombre se murmuraba con respeto y con celos, porque mientras otras aguardaban llamadas, María Luisa sabía perfectamente en qué cama dormir para despertar con un libreto nuevo. María Félix. María Félix no era solo la doña, era la que sabía entrar a un despacho sin pedir cita, y salir con un contrato firmado y un hombre temblando. No ofrecía, exigía. No seducía, ordenaba. Y si alguna vez decía que sí, era porque el trato valía más que cualquier conquista. Nunca necesitó bajar la mirada, ni suavizar la voz. María hacía que los poderosos la buscaran, y luego se aseguraba de ser ella quien decidiera el precio. Amantes, magnates, a directores, todos pensaron que la tenían, sin saber que, desde el primer encuentro, ella ya los había tenido a ellos. Cuando una actriz murmuró que su fama era puro escándalo, María se limitó a responder: las otras se regalan, yo cobro caro. En los pasillos su nombre imponía, en los despachos su presencia cerraba acuerdos, y en los sets, todos sabían que la doña no pedía permiso, solo firmaba. Porque mientras muchas buscaban la fama acostándose con cualquiera, María Félix supo exactamente con quién acostarse, para que todos terminaran acostados, a sus pies. Lilia Prado. Una vez, un periodista insinuó que su papel más importante lo había conseguido en una suite, y no en una audición. Ella, con toda la tranquilidad del mundo, respondió, ¿y acaso no lo hice bien? Y ahí terminó el escándalo, porque si algo sabía Lilia, era que la moral ofende más que el deseo, y que en su caso, el deseo le pagó varias quincenas. Patricia Morán. Bonita de rostro, elegante y con modales de dama de sociedad, Patricia Morán parecía inalcanzable, pero en los camerinos, su reputación tenía otro aroma. Sabía perfectamente que, con su tipo de belleza, no bastaba con actuar bien, había que actuar mejor, en privado. A veces se acostaba con uno por gusto, con otro por impulso, y con el siguiente porque simplemente no había motivos para negarse. Su cama era una especie de sala de juntas improvisada, productores, directores, hasta cantantes. A cada uno le daba una parte de sí, y el guión en la otra mano. Jamás negó nada, jamás pidió disculpas. Una vez, una actriz más joven la llamó regalada entre dientes. Patricia la miró, se retocó el labial y le contestó, mi cama ha dado más empleos que tu talento. Y ahí terminó la charla. Era prima de Tito Guízar, sí, pero en los foros, eso no le abría tantas puertas como su cintura. No era vulgar, era peligrosa. Tenía esa sonrisa de monja traviesa, y una risa que te desabotonaba sin tocarte. María Magdalena Domínguez. Una sorpresa, tal vez porque María siempre fue vista como la madre, la abuela, la señora del barrio que lloraba por los hijos. Pero antes de representar al sufrimiento nacional, tuvo un pasado que no aparecía en las notas de prensa. En los años 40, se movía por los estudios con otro ritmo. No seducía, imponía. Y los hombres no se acostaban con ella elegía con quién quería acostarse. Guardaba un archivo mental de cada galán, quien aguantaba más, quien besaba de verdad, y quien solo servía para lucirse en el camerino. Nadie hablaba mal de ella, porque nadie quería quedar fuera ni de su cama ni de su círculo. A veces, mientras interpretaba a la madre sufriente frente a la cámara, miraba al galán con el que había pasado la noche anterior y apenas alzaba una ceja, como quien cobra sin palabras. Marta Roth. Marta Roth no era solo la dama de perfil elegante y voz pausada, era la que sabía perfectamente cómo deslizarse entre los pasillos del cine mexicano sin levantar sospechas, pero dejando su marca en cada despacho importante.
No prometía, sugería. No rogaba, insinuaba. Y nunca buscaba, dejaba que la buscaran. De origen italiano, Marta tenía ese aire extranjero que desarmaba a productores y directores. Con una copa en la mano y una mirada que decía más que cualquier diálogo, sabía cuándo decir sí y cuándo dejar que pensaran que había dicho sí. Su círculo la consideraba una estratega silenciosa. Se decía que jamás se quedaba a solas con un hombre sin que antes hubiera un acuerdo tácito, un papel en puerta, un contrato en la bolsa o un favor cobrado. Una vez, una colega la acusó de conseguir papeles por la vía fácil. Marta la miró de arriba abajo y soltó. Fácil es quedarse esperando, yo prefiero moverme. No era la actriz escandalosa, ni la diva de titulares, pero en las oficinas donde realmente importaba, su nombre pesaba. Mientras otras buscaban ser reconocidas en las marquesinas, Marta Roth sabía perfectamente en qué cama debía estar, para que nunca le faltara su lugar en el reparto. Isabela Corona. Una actriz de temperamento, fuerte, con una presencia que se hacía sentir desde el primer plano. Pero antes de transformarse en la dama firme del cine mexicano, fue joven y peligrosa. Isabela poseía esa inteligencia afilada que mezcla belleza y ambición. No se ofrecía, te conquistaba, y te hacía creer que eras tú quien mandaba. Su lista de amantes no era escandalosa, era estratégica. Productores, críticos, empresarios de la radio, todos pensaban que tenían a Isabela, lo que no sabían era que ella siempre iba 2 pasos adelante. Usaba cada cita como escalón, cada sí tenía letra pequeña, cada noche, un propósito. No le agradaba decir que no, porque siempre había una manera de convertir el sí en una ventaja. Anabel Gutiérrez. Anabel Gutiérrez no era solo la eterna jovencita de sonrisa inocente, era la que sabía reír con los poderosos, y luego salir de la habitación como si nada hubiera pasado. No pedía, aceptaba. No insinuaba, consentía. Y cuando parecía que no entendía las reglas del juego, ya las había jugado todas. Su imagen pública era la de la niña buena, la comediante ligera, pero entre productores y directores se decía que Anabel tenía un talento especial para estar siempre en el lugar correcto, y con la persona adecuada. Nunca protagonizó un escándalo, porque nunca dejaba huellas. Pero los rumores la señalaban como la experta en convertir reuniones informales en oportunidades, y los encuentros casuales en contratos firmados. Una vez, una actriz la enfrentó diciendo que se vendía barato. Anabel le sonrió, se acomodó su falda y dijo: lo barato es esperar que te llamen, yo prefiero asegurarme de estar en la lista. Porque mientras muchas se escudaban en la falsa dignidad, Anabel Gutiérrez sabía perfectamente a quién sonreírle y con quién acostarse, para no tener que esperar nunca su turno. Ernestina Garfias. Una soprano en el cine, sí, voz angelical, rostro de virgen y una vida privada que no tenía nada que ver con sus personajes. Ernestina llegaba al set impecable, maquillaje perfecto, pero bajo la ropa llevaba una lista de favores pendientes que no figuraban en el libreto. Dicen que su camerino tenía 2 puertas, una para maquillaje y otra para asuntos especiales. Jamás protagonizó escándalos, nunca apareció en portadas al lado de algún hombre, pero los pasillos susurraban. Su regla era sencilla: si vas a decir que sí, hazlo parecer idea del otro. Su carrera fue breve, pero efectiva. Nunca fue una estrella, pero nadie se atrevía a decirle que no, porque sabían que ella ya había dicho que sí muchas veces, y con clase. María Teresa Rivas. En pantalla, era fría, contenida, intocable. Pero fuera de cámara, su fama calentaba los pasillos antes que las luces del estudio. Dicen que cuando llegaba a una filmación, ya sabía con quién se acostaría, y quién solo la miraría sin atreverse a tocarla. No era promiscua, era calculadora. María Teresa no buscaba amor, buscaba posición. Si un actor la pretendía sin poder real, ella le sonreía con cortesía. Pero si el productor le ofrecía un personaje, entonces ella daba lo que el papel merecía. Jamás se negaba, decía que en este medio todo se paga, con dinero o con noches, y que ella prefería pagar con el cuerpo antes que con años de espera. Siempre parecía a punto de llorar en pantalla, era la que sufría por amor, la que aguardaba el regreso del charro, la que no gritaba, pero desgarraba. En la vida real, era otra historia. Tenía amantes discretos, muchos con anillos en la mano y cuentas abultadas en el banco. Sabía cómo moverse en reuniones privadas, donde no se firmaban contratos, pero sí se decidían trayectorias. Elsa Aguirre. Elsa Aguirre no era solo la belleza serena del cine mexicano,
era la que sabía cuándo cruzar la pierna y cuándo cruzar la línea. Dueña de un rostro que detenía conversaciones y una voz que suavizaba cualquier negativa, Elsa entendió rápido que en el medio artístico no bastaba con talento, había que saber manejar los silencios y las insinuaciones. Nunca se arrastraba, ni suplicaba, simplemente dejaba la puerta entreabierta, para que fueran otros los que se sintieran tentados a cruzarla. Decían que su mirada valía un contrato, y que su cercanía garantizaba un protagónico. Jamás se vinculó a escándalos abiertos, pero los susurros en los pasillos aseguraban que ningún productor importante había logrado decirle no, porque Elsa no pedía, sugería. Una actriz intentó enfrentarla y la acusó de conseguir papeles en la cama. Elsa la miró sin perder la compostura y le respondió: el papel lo consigo donde quiero, la diferencia es que a mí, me lo pagan. Mientras muchas se desgastaban esperando ser llamadas, Elsa Aguirre sabía exactamente a quién acercarse, y con quién acostarse, para nunca tener que mendigar un solo protagónico. Evangelina Elizondo. Evangelina Elizondo no era solo la voz de la Cenicienta, era la que sabía cantar al oído correcto, y susurrar la frase precisa al productor indicado. Dueña de un rostro angelical y un carácter de acero, Evangelina entendió muy joven que en el medio artístico la dulzura podía ser un disfraz, y ella lo usó como nadie. Nunca rogaba, nunca se hacía la inocente, simplemente sonreía y dejaba claro que si querían su talento, también tenían que pagar el precio de su compañía. No buscaba papeles, buscaba acuerdos. Y si eso implicaba cenas privadas, favores o viajes de trabajo. Evangelina decidía cuándo, dónde y cuánto. Una vez, una actriz quiso acusarla de oportunista en una entrevista. Evangelina, sin perder la compostura, respondió: prefiero ser lista a ser olvidada. En las oficinas su nombre sonaba tan fuerte como su voz, y en los camerinos, su fama recorría los labios apretados de quienes la envidiaban. Porque mientras muchas esperaban ser descubiertas, Evangelina Elizondo supo perfectamente con quién acostarse, para que nunca dejaran de buscarla. Alma Delia Fuentes. Alma Delia comenzó como chica decente, estrella infantil, sonrisa de ángel, pero el inconveniente con los ángeles es que también tienen alas para huir, y Alma las usó para volar directo al rincón más turbio del medio. Creció frente a las cámaras, y también detrás de ellas. Tenía ese cuerpo de muñeca y esa voz de caramelo venenoso que los enloquecía. No decía que no, no porque no pudiera, sino porque entendía el precio de cada sí. Se acostó con productores, actores, asistentes, incluso con esposas de algunos, si los rumores son ciertos. El problema no fue que lo hiciera, el problema fue que nadie quiso pagarle lo suficiente. Cuando ya no tenía la edad para aparentar inocencia, la descartaron, la dejaron de lado. Terminó sola, sin dinero, sin reflector, pero si alguien le preguntaba por qué lo hacía, respondía soltando una carcajada áspera: porque siempre me lo pedían. Susana Cabrera. A Susana no le agradaban los no, ni decirlos ni oírlos. Y si el productor era casado, mejor aún. Ella aseguraba que lo prohibido tenía otro sabor y que el cine requería cierta tensión sexual. En las charlas del desayuno, una vez un camarógrafo se le acercó para preguntarle si era verdad que se había acostado con 3 personas del mismo rodaje. Ella lo observó, se inclinó hacia su oído y le dijo: ¿te incomoda más que sea verdad o no estar en la lista? Luego se alejó caminando como si nada hubiera pasado. Nunca fue la más galardonada, pero en ciertos escritorios su nombre aparecía remarcado, con lápiz labial. Mapita Cortés. Mapita Cortés no era solo la sobrina bonita de la estrella, era la que sabía sonreír en el momento justo, y deslizarse por donde otros ni se atrevían a mirar. Con esa mezcla de inocencia caribeña y picardía bien calculada, entendió desde temprano que la belleza abre puertas, pero el atrevimiento las mantiene abiertas. Nunca pidió permiso, nunca esperó a ser presentada, simplemente aparecía donde debía, y hacía lo que muchos no se atrevían a proponer. Su estrategia era simple: donde había un productor aburrido, Mapita llegaba con una copa y una sonrisa. Donde había un director indeciso, Mapita ofrecía ayuda fuera del set. No se hacía la víctima, ni la ingenua. Si alguna actriz murmuraba a sus espaldas, Mapita simplemente se encogía de hombros y decía: el talento es un boleto, pero el instinto es el pase VIP. Los foros la miraban con recelo, las oficinas la buscaban con interés, y los pasillos se llenaban de rumores apenas ella cruzaba. Porque mientras muchas soñaban con un padrino, Mapita sabía con quién acostarse, para nunca tener que pedir ayuda. Conchita Montes.
Nadie la volteaba a ver 2 veces al principio, siempre como sirvienta, enfermera, nana. Pero entre los técnicos era famosa por saber cuándo decir que sí, y a quién. Porque Conchita no era ingenua, sabía que el papel protagónico no era para ella, así que buscó otra forma de poder, el rumor, el acceso, la cama bien utilizada. No tenía la belleza de las divas, pero sí el oído de los que mandaban. Confidente de unos, amante discreta de otros, y astuta cuando alguien importante requería reserva. Nunca apareció en los carteles, pero su nombre abría puertas en sitios donde los premios no servían de nada. Al final, no fue célebre, pero en los estudios todos sabían que sin ella, muchas cosas no se firmaban. Norma Angélica Cortés. No fue una estrella desterrada, pero donde ponía un pie, dejaba marca. Era intensa, impulsiva, y jamás pedía autorización para decir que sí. Dicen que su debilidad eran los actores comprometidos, otros dicen que su debilidad era el peligro. Lo cierto es que coleccionaba amantes, como otros coleccionaban autógrafos, y lo hacía con orgullo. Norma Angélica no se ocultaba, si le interesabas, te lo decía, y si te le resistías, te hacía dudar. El problema fue que jugó demasiado cerca del fuego, y cuando el fuego la alcanzó, ya nadie quiso apagarlo. Su muerte fue extraña, silenciosa, rápida. Oficialmente, un infarto, pero en el medio se susurraba otra cosa, que sabía demasiado, que se metió donde no debía, que fue amante del hombre equivocado, y que tal vez dijo que sí por última vez, sin imaginar que esa cama sería la última. Isela Vega. Isela Vega no era solo la mujer fatal de la pantalla, era la que sabía mirar al productor sin bajar la vista, y al director sin bajar el precio. No pedía permiso, no pedía favores, y mucho menos pedía disculpas. Llegaba al set como llegaba a la vida, dispuesta a quedarse con lo que quisiera. No buscaba amor, buscaba poder. No ofrecía su cuerpo, ofrecía su presencia. Y si el trato requería cama, entonces ella decidía cuándo, cómo, y cuánto valía. Los hombres creían que la conquistaban, sin saber que eran ellos los casados. Cada sí de Isela venía con cláusula, cada noche, con condición, y cada relación, con un destino trazado. Una vez, un actor la acusó de trepadora, ella lo miró de frente y soltó. ¿Y tú, qué más puedes ofrecer además de tus celos? En los pasillos la señalaban, y en las reuniones la buscaban. Porque mientras otras vendían ilusiones, Isela vendía poder, y sabía con quién acostarse para nunca tener que comprarlo. Noemí Alan Tana. Tana no era la más hermosa, ni la más famosa, pero era la que nadie podía sacarse de la cabeza después de haberla visto una sola vez. Tenía un aire extranjero, una mirada que parecía esconder secretos oscuros, y un andar que no pedía permiso para entrar, pero sí para salir. No buscaba galanes ni productores, se metía con quien le servía en ese instante. Algunos la señalaban de oportunista, otros de hechicera, y unos cuantos de adicta al poder de los hombres. Ella respondía, no soy adicta al poder, soy alérgica a la pobreza. Cuando alguien se rehusaba, no se molestaba, iba directo con su superior. Tenía una lista de conquistas que cruzaba áreas, dirección, edición, vestuario, prensa. A todos les daba algo, y a cada uno le cobraba de manera diferente. El estudio la veneraba mientras llenara salas, pero cuando dejó de despertar suspiros, también dejó de tener nombre en los anuncios. Y aunque nadie la despidió, todos dejaron de buscarla. Olga Breskin. Olga Breskin no solo dominaba el violín, dominaba los escenarios, las cámaras y las oficinas donde se negociaban los contratos. Tenía la figura de diosa, la sonrisa de vecina amable, y la mirada afilada de quien nunca llega a un sitio sin saber lo que busca. Dicen que nunca se ofrecía, se dejaba invitar. Y cuando aceptaba, no era por romance, era por negocio. Olga no lloraba, no suplicaba, no rogaba, sonreía, bailaba, tocaba el violín, y al final de la función, firmaba contratos que muchas solo soñaban. No le hacía falta fingir inocencia ni disfrazar sus intenciones. Cuando un productor insinuaba algo, ella respondía, ¿qué me ofreces además de eso? Su fama se extendió más allá del escenario, porque mientras algunas vendían ilusiones, Olga vendía certezas. En los camerinos se murmuraba su nombre con envidia, y en los despachos se repetía con respeto. Porque mientras muchas esperaban una oportunidad, Olga sabía con quién acostarse para no tener que esperarla. Lin May. Lin May no era solo la vedette explosiva, era la que sabía exactamente cuándo subir al escenario, y cuándo subir a la habitación correcta.
Dueña de un cuerpo imposible y una sonrisa que desarmaba, jamás necesitó rogar, porque entendió desde temprano que, en este medio, el que desea paga, y el que paga manda. No pedía papeles, se los cobraba. Ni lloraba, ni se hacía la víctima. Simplemente dejaba claro que su talento llenaba teatros, y que su compañía llenaba agendas de productores, empresarios y hasta políticos. Cuando alguien insinuaba que su éxito se debía a favores bajo la mesa, ella respondía sin pestañear. Los favores son de ida y vuelta, el problema es que ustedes solo saben pedirlos. En los foros la temían, en los camerinos la respetaban, y en las oficinas la buscaban. Porque mientras muchas soñaban con la fama, Lin May sabía perfectamente con quién acostarse para no tener que soñarla. Maribel Guardia. Maribel Guardia no era solo la cara perfecta y el cuerpo de portada, era la que sabía posar en la foto correcta y sentarse en el sillón indicado. Con esa mezcla de inocencia caribeña y mirada de jugadora, entendió desde temprano que en el espectáculo no basta con sonreír, también hay que saber a quién sonreírle. No rogaba, no imploraba, no negaba. Simplemente estaba ahí, en el lugar y momento exactos, cuando el productor soltaba la propuesta, y ella respondía con su frase favorita. Todo depende, ¿qué me ofreces tú? Maribel nunca se peleó con la fama, se acostó con ella. Su imagen pública era intocable, pero en privado, su nombre circulaba en oficinas donde se decidían contratos y otras cosas. Una vez, un periodista le insinuó que su carrera era más cama que casting. Ella sonrió, se acomodó el cabello y le contestó. Lo importante no es cómo se empieza, sino quién te mantiene en la cima. En las reuniones la invitaban, en los sets la solicitaban, y en los pasillos la envidiaban. Porque mientras muchas esperaban el golpe de suerte, Maribel sabía perfectamente con quién acostarse, para que la suerte nunca le hiciera falta. Rosina Paga. Brasileña de nacimiento, mexicana por elección, fue un destello en el cine de oro. Cuerpo esculpido en deseo, sonrisa de emboscada, voz de terciopelo mojado. No necesitaba hacer pruebas, bastaba con que llegara a la reunión. Y si te elegía, más valía que estuvieras listo, porque decía que el placer también era parte del ensayo. Rosina no creía en el amor, ni en la fidelidad, ni en las normas del estudio. Su regla era sencilla, si me provoca, es un sí. Tuvo amantes en 3 países al mismo tiempo, y trabajaba como si el cine le debiera algo. Fue criticada, cuestionada, envidiada, y olvidada, con la misma velocidad con la que encendía cigarrillos en hoteles discretos. Terminó lejos del escándalo, en calma, pero sin dejar huella artística reconocida. Más allá de los reflectores, las divas del cine de oro muchas veces dijeron sí cuando debieron decir no, y eso les costó fama, amor, y hasta su propia paz. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Si disfrutaste este viaje por los secretos mejor guardados del cine mexicano, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con quienes aman el buen chisme, las historias con sabor a leyenda, y las verdades que pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo video.